Flesgate. Meses después puedo recordarlos todos, hasta las más mínimas idiosincrasias y peculiaridades. Eran mis amigos y ahora se han ido. Hay un agujero en mi vida donde estaban. A veces recuerdo algo que dijeron o hicieron y me golpeo como una tonelada de ladrillos. Se han ido ahora y solo me quedan recuerdos de ellos. Lamento ser sensiblera y derribar a todos, pero creo que esta es la única forma en que realmente puedo presentar mi historia y explicar por qué siento que tengo que escribir esto. Creo que escribir esto es la única forma en que puedo aprender a aceptarlo. Intentaré guardarme estas tendencias deprimentes mientras escribo todo esto, pero no puedo hacer promesas. Sé que ser la tercera rueda de un grupo puede ser algo terrible, pero puedo pensar en algo peor, ser la quinta rueda. Si eres la tercera rueda, eso convierte a tu grupo en un triciclo semifuncional. Si eres la quinta rueda, te quedas como un oscuro automóvil de los años 50 que nadie recuerda ni le importa. Imagínese no poder seguir las bromas internas y la historia compartida de una pareja y multiplicar eso por 2. Quedarse atascado como la quinta rueda es 2 veces peor. Ese era el estado de ánimo que tenía cuando todos nos amontonamos en el auto de Ian para ir al Bosque Nacional de Gila para nuestra caminata. Sé que es una apertura extraña para todo esto después de mi apertura deprimente, pero quiero que todos tengan una idea de mi forma de pensar. No estoy muy seguro de saber cómo describir todo esto, pero sí sé que necesito decírselo a alguien. Necesito que alguien más sepa lo que pasó y me ayude a aceptarlo todo. Creo que la única forma en que podré explicar esto sería ayudarlo a ver desde mi perspectiva tanto como sea posible. Así que ahí estábamos, conduciendo hasta Gila para hacer una caminata, sintiéndome como si la quinta rueda se interpusiera entre 2 de los amigos de Ian que no conocía. 3 de nosotros estábamos apretados en el asiento trasero mientras Ian y su novia estaban al frente. Miro hacia atrás a ese innecesario desánimo en agosto de 2016 como uno de los últimos momentos de normalidad que tendría en mi vida. Traté de sacar el mejor provecho de la situación, realmente lo hice. Ian siempre fue el más sociable de nosotros. Nuestra mamá solía decirnos que Ian podía hacer a cualquiera su amigo y que una vez que tuve un amigo, los conservé. Fue uno de esos tópicos de los padres que se dio para asegurarle a un niño socialmente incómodo que no había nada malo. Desafortunadamente, me tomó casi 19 años aprender que eso no era cierto. En lugar de tomar el diagnóstico de trastorno de ansiedad social de mi terapeuta después de un colapso después de una reunión en la oficina como un medio para buscar tratamiento, lo usé como una excusa para aislarme del mundo. Me quedaba en mi apartamento cuando no estaba trabajando y me decía a mí mismo que solo estaba haciendo lo mejor para mí. Por supuesto, Ian decidió que eso no era saludable y me convenció de hacer una caminata de fin de semana con él. No fue hasta que llegué a su casa a las 6 de la mañana del viernes después de tomarme el día libre del trabajo que vi que había invitado a otros. Creo que lo vio como un medio para conseguirme ayuda y sacarme de mi caparazón. Desafortunadamente, aunque con la naturaleza extrovertida de Ian, no se dio cuenta de que me gustaba estar en mi caparazón. Fue cómodo. A una tortuga no le gusta que le rompan el caparazón. Después de una breve introducción en la que no capté el nombre de nadie, excepto los que ya conocía, el de mi hermano y su novia Jessica, debido al aturdimiento matutino y la presentación apresurada, empacamos el auto y salimos para nuestra caminata. Nos tomó 3 horas de silencio en su mayoría incómodo para llegar a nuestro destino. Ian trató de entablar una conversación, pero mis breves respuestas y la somnolencia del otro los mataron con bastante rapidez. Encontramos el estacionamiento cerca de Gila Cliff Dwellings. Mientras desempacamos nuestro equipo, nos tomamos un momento para disfrutar de la hermosa vista que se posaba sobre nosotros. Es difícil creer que alguien pudiera tallar una ciudad entera en la ladera de un acantilado, pero hace 700 años la gente lograba precisamente eso. Dado que el estacionamiento estaba vacío a excepción de nosotros, sabríamos por qué más tarde, y yo necesitaba un poco de lubricación social, dividimos un paquete de 6 cervezas y disfrutamos de la majestuosidad. Aquí hay una imagen en caso de que se pregunte cómo era el área.
Cuando terminamos nuestras cervezas, preparamos todo y usamos los baños. Ian explicó en detalle qué camino tomaríamos. Lo que no sabíamos y lo que mi hermano no nos había dicho era que el West Fork Trail había estado cerrado todo ese verano debido a las inundaciones. Para ser honesto, el camino no era tan peligroso, simplemente habían optado por no despejarlo debido a las recientes inundaciones, por lo que sería una caminata un poco más accidentada. Si bien no fue peligroso en sí mismo, nos impidió encontrarnos con otros excursionistas, lo que nos causaría muchos problemas cuando realmente necesitáramos ayuda. Ian calculó que podríamos hacer entre 2 y 3 millas por hora y podríamos completar el Gila Loop, que tenía aproximadamente 30 millas de largo con tiempo suficiente para regresar el domingo y estar listos para nuestros respectivos trabajos el lunes sin nadie. Más sabio que habíamos empacado en la mochila una sección cerrada del Parque Nacional. Como su explicación fue un poco pesada en nombres y ubicaciones, algunos de los cuales no puedo recordar con claridad, optaré por incluir una imagen en lugar de gastar una página escribiendo todo. En aras de la simplicidad, este es el camino que estábamos planeando tomar. También incluiré un mapa más detallado del área a continuación. Además incluiré un mapa más detallado de toda la zona para que os podáis orientar si queréis seguir el rastro que tomamos. Si planeas seguir el camino que te cuento sobre esta experiencia, todo lo que puedo decir es buena suerte. Incluso mientras lo miro ahora, me siento tan perdido ahora como entonces. Simplemente estaba de acuerdo con el grupo y trataba de mantener una mente positiva sobre todo. Quería intentar hacer un mejor trabajo para conocer a los amigos de Ian y Jessica. Creo que mis circunstancias finalmente habían comenzado a asentarse. Había estado viviendo en un apartamento tranquilo en Nuevo México durante más de un año y no tenía amigos. Iba a trabajar y luego a casa sin hacer nada más. A veces pasaba todo el fin de semana sin decir una sola palabra a nadie o sin ver a otra persona. Nuestro primer día fue relativamente tranquilo. Pasamos la mayor parte del tiempo contemplando las vistas, tomando el sol y respirando el aire fresco. La caminata se sintió como si estuviéramos en constante movimiento hacia arriba. Como no estaba acostumbrado a ir de excursión, con frecuencia me quedaba atrás, pero nunca perdí de vista a los amigos de mi hermano. Mientras tomábamos un descanso bajo la sombra de un árbol cuya corteza parecía escamas secas de algún caimán muerto hacía mucho tiempo, traté de hacer una pequeña charla con todos. Entré en una rápida conversación con Ian y Jessica sobre su trabajo y lo que habían estado haciendo últimamente. Cuando llegó el momento de hablar con los otros dos, solo logré mantener la conversación unas pocas frases antes de que se marchitara y muriera. Recordé haberme asegurado a mí mismo que sería más fácil cuando nos detuviéramos a pasar la noche. Descansamos un rato antes de continuar nuestro ascenso por la meseta. Aquí fue donde todos se dieron cuenta de lo verdaderamente fuera de mi elemento que estaba aquí. El camino que ascendía por la mesa era angustioso para mí, parecía no dejar de subir y casi no había sombra para evitar que el sol cayera sobre nosotros. Estaba sudando muchísimo, jadeando y jadeando cada vez que se detenían para esperar a que los alcanzara. Traté de fingir que no notaba sus susurros exasperados o sus miradas de reojo, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Parecían del tipo al aire libre que había estado haciendo este tipo de cosas durante años. Cuando nuestro camino comenzó a nivelarse, estaba listo para dar la vuelta e irme. Incluso si pude convencer a Ian de que me diera las llaves y me dejara caminar de regreso al auto y volver a casa, no tenía idea de a dónde iba o qué marcadores de senderos había estado usando. Me imaginé separándome del grupo y pisando fuerte a través de la hiedra venenosa, tropezando con una banda de montañeses que tocaban el banjo, o perdiéndome en la oscuridad y deambulando en círculos hasta que el agotamiento y la exposición me llevaron. Incluso si me las arreglaba para caminar de regreso al estacionamiento, a donde iba a ir. Volvería a mi apartamento vacío, me comería un hot pocket y volvería a sentir lástima por mí mismo. Decidí aguantar y seguir caminando. Acampamos en una sección seca de Indian Creek después de haber caminado una cantidad decente. Ian confiaba en que regresaríamos el domingo y que los próximos días serían menos intensos.
Comimos algo de comida y guardamos el resto en una bolsa de oso a cierta distancia del campamento. Estábamos pasando una botella de whisky frente a una fogata que habíamos encendido cuando la conversación cambió a los momentos más incómodos que todos habían experimentado. Ian volvió a contar su historia sobre la primera vez que conoció a Jessica en un club donde estaba demasiado borracho para su propio bien y terminó vomitando en su bolso. Jessica se erizó ante el recuerdo y en broma llamó a Ian imbécil por eso. Cada persona compartió sus historias sobre un primer beso torpe donde sus tirantes se engancharon, encerrándose fuera de sus dormitorios en ropa interior. Su personalidad de señor del borde de la escuela secundaria que induce a la vergüenza y el cuidado de su novio borracho que vomitó en su bolso favorito. Luego me vino la botella y fue mi turno de contarles una historia. Instantáneamente supe cuál era mi historia más vergonzosa en el momento en que comenzamos la conversación. Sin embargo, no les hablé de la puerta. En cambio, inventé una historia rasgándome los pantalones frente a un grupo de personas durante una entrevista de trabajo que probablemente había sacado directamente de una comedia de situación de los 90. Se rieron conmigo y me sentí como un pedazo de mierda. Se habían molestado en revelar sus momentos más embarazosos y se compadecían de su experiencia compartida y aquí estaba demasiado asustado para decirles la verdad, para contarles sobre la puerta. La conversación continuó un poco después mientras matamos la botella. Cuando estuvo muerto, todos nos fuimos a la cama todavía bastante borrachos después de apagar la fogata. Me desperté en medio de la noche necesitando desesperadamente usar el baño. Todavía un poco confuso por el whisky Bulleit, salí al bosque para hacer mis cosas. No fue hasta que casi terminé que la voz de Nadia atravesó la oscuridad. Me preguntó si tenía un encendedor. Como no la había escuchado acercarse, el sonido de su voz me hizo saltar. Me habría asustado muchísimo si no hubiera ido al baño. Murmuré algo sobre tener un encendedor en el campamento. Me dijo que había dejado caer el suyo y me pidió que la ayudara a buscarlo, pero yo estaba demasiado distraído para ser bueno para nadie, así que le dije que lo buscaríamos más tarde. Recuerdo vagamente que ella murmuró una protesta mientras yo volvía a trompicones a mi saco de dormir. No fue hasta que me desperté a la mañana siguiente que me di cuenta de lo estúpido que había sido. Al parecer, habían escuchado aullidos en los bosques circundantes toda la noche anterior. Pensaron que el sonido podría haber pertenecido al lobo gris mexicano, pero nadie estaba seguro. Ian sabía que habitaban el área pero eran muy poco comunes. Palidecí ante la idea de ser mutilado por un lobo mientras orinaba en medio del bosque. Decidí que la próxima vez despertaría a Ian antes de salir al bosque para responder al llamado de la naturaleza. Empacamos un rato más tarde después de un desayuno ligero y continuamos nuestra caminata. El segundo día fue un poco mejor. El sol dominante bajo el que sufrí anteriormente estaba escondido detrás de densas nubes. Cruzamos varios ríos mientras seguíamos el cruce 157 a 729. Fuimos a lo largo del Little Bear Canyon mientras nos dirigíamos hacia el TJ Coral, que estaba hacia el final del circuito de senderismo. Como el camino aún no había sido despejado, con frecuencia teníamos que esquivar parches de hiedra venenosa y ortigas. Me fue mucho mejor en esta caminata y, a pesar de tener una ligera resaca, sentí que estaba haciendo un trabajo mucho mejor moviéndome con mi mochila y las botas toscas que mi hermano me había prestado. Acampamos alrededor del mediodía y purificamos un poco de agua de un río cercano, hirviéndolas y agregándoles tabletas de yodo, ya que la última sección de nuestra caminata realmente no tenía muchas oportunidades de agua potable. Creo que tal vez nuestro encuentro anoche con los lobos aullando y ladrando había agregado un poco de seriedad a la caminata, ya que no hubo tantas bromas o conversaciones esta noche. Hablamos un poco, pero principalmente solo comimos algo pequeño mientras miramos la fogata. Ian y Jessica fueron los primeros en pasar la noche. Me quedé un rato con los demás, pero mayoritariamente permanecimos en silencio. Los otros dos se apagaron lentamente después de un rato y decidí disfrutar del calor un poco más antes de prepararme para ir a la cama por la noche. Justo cuando había terminado de apagar el fuego, recuerdo que Jerry se me acercó y me pidió el mapa.
Me dijo que quería planificar el resto de nuestro viaje y que había un manantial cercano que realmente deberíamos visitar y que no estaba muy lejos del camino. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido de Ian moviendo su bolso. Sonaba más enojado cuanto más buscaba. Golpeó los kits de comedor uno contra el otro mientras miraba profundamente en el paquete en busca de algo que se estaba perdiendo. Frustrado por no encontrar el artículo que buscaba, puso la bolsa boca abajo y tiró todo. Estaba prácticamente a punto de arrancarse el pelo y parecía que se había pasado toda la mañana buscando esa única cosa. Queriendo saber qué pasaba, me acerqué a él y empezamos a hablar. Me preguntó: Oye, ¿has visto el mapa en alguna parte? Parece que no puedo encontrarlo. ¿Dónde está Jerry? Le di el mapa anoche para que pudiera trazar un pequeño desvío en el viaje para que pudiéramos visitar un manantial. ¿Por qué no le preguntas? Probablemente lo sepa, respondí. Fue entonces cuando Ian dijo algo que lo cambió todo. Jerry, ¿de qué estás hablando? ¿Te refieres a Oliver? No me digas que pensabas que se llamaba. Le expliqué: no, estoy hablando de Jerry. Un tipo alto, un poco larguirucho. Estás bromeando, ¿no? Pareció confundido por unos segundos e hizo un sonido de interrogación como una computadora realmente vieja tratando de procesar algo momentos antes de que se incendie. Las piezas hicieron clic y Ian gritó: ¿quién diablos es Jerry?, llamando la atención de todos en el área. Él estaba. Un maldito tipo te pidió nuestro mapa en medio de la noche y tú solo se lo diste, le entregaste nuestras cosas a un extraño al azar que conociste en el bosque. Traté de explicarme y decirle que conocía a Jerry y que él también, ya que recuerdo haber caminado con él el día anterior, pero no pude encontrar las palabras para transmitir ese punto. Fue aquí donde Jessica intervino y preguntó qué estaba pasando. Ian soltó vitriolo: ¿qué tan estúpido eres, Evan? Un tipo cualquiera llamado Jerry se te acerca en medio de la noche pidiendo nuestra mierda y tú solo se la das. Jesucristo. Necesitábamos ese mapa para movernos sin problemas ya que los senderos aquí no se han limpiado. Ian gritó durante unos 15 minutos mientras todos se daban cuenta de nuestra situación. Jessica logró calmarlo lo suficiente para que pudiéramos determinar nuestro próximo movimiento. Si bien no estábamos completamente jodidos ya que Ian había memorizado una gran parte de los marcadores del sendero, iba a ser mucho más difícil navegar por los cruces necesarios para llevarnos de regreso a nuestro automóvil. Empacamos todas nuestras cosas, asegurándonos de que el tipo no se hubiera llevado nada más y nos fuimos. Durante toda la caminata pude sentir los ojos de Ian taladrándome. La última vez que lo había visto tan furioso fue justo antes de que se peleara con Aaron Fredlinger y lo golpeara hasta convertirlo en pulpa. Lo suspendieron por una semana y Aaron se puso un ojo morado, un labio roto y nunca volvió a decir nada sobre nuestra madre. Cada vez que nos encontrábamos con una ruptura en el camino, pasábamos unos minutos mientras Ian intentaba recordar a dónde ir. El hecho de que los senderos se hubieran cerrado y los caminos estuvieran cubiertos de maleza solo sirvió para hacer todo más difícil. Creo que así es como hicimos un giro equivocado y comenzamos a vagar por el sendero Fant. En realidad no sé si ahí fue donde salió mal, ya que no teníamos el mapa en ese momento, pero esa es mi mejor suposición. De casa y seguridad. Hacia el mediodía las tensiones habían alcanzado un punto crítico. Ian murmuraba con frecuencia cosas que harían sonrojar a un marinero mientras Jessica trataba de ocultar el hecho de que estaba a punto de llorar. Oliver intentó aliviar la situación diciéndoles a todos que solo teníamos que seguir la brújula y llegaríamos sanos y salvos a casa. La novia de Oliver no dijo mucho, solo se quedó mirando en silencio a sus pies mientras caminaba. Creo que tuvo la idea correcta ya que Lucas estaba constantemente perdiendo el equilibrio y resbalando. Parecía que se había bebido una quinta parte de vodka y ahora estaba tratando de caminar a casa en la cuerda floja mientras lo electrocutaban al azar con una picana. Darme cuenta de algo retorció en el fondo y me dio ganas de vomitar. Dejé de caminar y comencé a hablar con Lucas. ¿Qué está pasando contigo, hombre? Ian, todavía enojado conmigo, aprovechó esta oportunidad para desahogarse un poco. ¿Eh? ¿Qué estás hablando ahora? Lucas está torpe y temblando por todo el lugar. ¿Qué pasa con Ola?
No seas un idiota, sabes que tiene esclerosis múltiple. Les dijimos antes de que comenzara la caminata sobre su condición. Tan pronto como lo dijo, los acontecimientos volvieron a mi mente tan claros como el día. Recordé a Ian tirándome a un lado y contándome sobre el diagnóstico de su amigo y cómo esta probablemente sería su última oportunidad para emprender una caminata larga como esta, así que tuvimos que ayudarlo y movernos lentamente. Recordé haberlo visto trepar por el sendero y pensar en nuestra propia madre y su enfermedad. Me trajo recuerdos agridulces de los deseos de cumpleaños que nos dieron desde las camas del hospital y escucharla sollozar en voz baja para sí misma en medio de la noche cuando pensaba que estábamos dormidos. La culpa me inundó y di un paso adelante para disculparme con Lucas cuando sucedió. Lucas me gruñó en el instante en que di un paso hacia adelante y se dejó caer a una posición encorvada sobre sus manos y pies. Casi parecía que su piel se erizaba ante una posible amenaza y pude ver sus dientes rotos y en descomposición mientras nos hiseaba a todos antes de salir corriendo hacia el bosque. Se movía como una de esas monstruosidades generadas por ordenador de la última película de Planet of the Apes. Su equilibrio tembloroso e inestable fue reemplazado por un paso más natural y animal mientras se perdía en la distancia y desaparecía entre los árboles. Lo último que vi fue lo que supuse que eran sus ropas, desprendiéndose de su cuerpo, revelando que en realidad no eran ropas sino pliegues grises de piel. Oliver fue el primero en hablar. ¿Qué diablos, fu? Tan pronto como Oliver dijo esas palabras, fue como si se hubiera activado un interruptor que puso a todos en modo de pánico. Empezamos a correr por el sendero como si fuera a servirnos de algo. El único pensamiento en mi cabeza era poner la mayor distancia posible entre esa cosa y yo. Creo que nos tomó unos buenos 15 minutos quedarnos sin energía con nuestras pesadas mochilas y la naturaleza desorientadora del bosque. Mientras intentábamos recuperar el aliento, inspeccioné el área que nos rodeaba y me di cuenta de algo terrible. En nuestro pánico nos habíamos salido del camino y ahora estábamos aún más en el bosque. Intentamos darle sentido a lo que vimos, solo recuerdo a Ian murmurando la misma frase una y otra vez. ¿Qué diablos fue eso? La respuesta corta es que fue Lucas. El largo es esto, no había Lucas, en realidad no. Lamento interrumpir la historia en el medio de esta manera, pero creo que ahora es el mejor momento para intentar explicarlo todo. Sé lo confuso que parece todo esto con Jerry y Lucas. La verdad es que hice eso porque no creo que pudiera habértelo explicado apropiadamente sin que primero lo experimentaste con mis ojos. No sé cómo llamar a esas cosas, pero hacen algo en tu mente. Se insinúan en tus recuerdos. Se envuelven en una pared de tus recuerdos y, aunque sabes que algo anda mal, no puedes identificarlo. Tu grupo de 4 amigos podría llegar a 5 y tú no serías más sabio. Una parte de ti te amonestará estúpidamente por siempre preguntarte cuántos eran. Lo miras y reconoces la cara. Recuerdas eventos. Recuerdas emborracharte juntos en un bar, los recuerdas llorando en tu hombro después de una ruptura dura, recuerdas todo lo que pasó entre ustedes, pero nada de eso es cierto. No sé cómo lo hace. Se mete en tu cabeza de alguna manera y te hace ver las cosas de una manera que los beneficia. Puede moldear recuerdos, pero no puede imitar el movimiento humano. Camina sobre 4 garras, no sobre 2 pies. Gruñe, silba y gruñe, no habla. Se infiltra, observa y espera. Nos perseguía y trataba de adentrarnos más en el bosque. Estaba teniendo éxito. En realidad, nunca llegamos a una gran conclusión sobre qué era eso, pero llegamos a un consenso de que teníamos que salir de aquí lo antes posible. Observé a Ian mientras miraba alrededor del bosque y me di cuenta de lo mismo que yo. Estábamos perdidos. No se lo dijo a los demás, creo que se dio cuenta de que entrar en pánico solo nos metería en más problemas. En cambio, nos dijo que lo siguiéramos. Con el impacto de nuestro encuentro, no pudimos hacer nada más que seguir su ejemplo y esperar que todo saliera bien. Mientras caminábamos, podíamos escuchar los sonidos de animales distantes aullando y llamándose unos a otros.
El terror de nuestra situación se profundizó cuando los demás susurraron que esos eran los mismos ruidos que habían escuchado la primera noche en el bosque. Fuera lo que fuera, nos seguía y llamaba a otras cosas de la zona. En ese momento, no podía dejar de pensar en uno de ellos saliendo disparado de la maleza y hundiendo sus dientes negros y podridos en mi cuello antes de que el resto del grupo pudiera reaccionar. Recuerdo haberme olvidado de ese pensamiento y haberme asegurado mentalmente de que éramos 6 aquí y que solo nos habíamos encontrado con una de esas criaturas. A medida que avanzaba el día y aparentemente deambulamos hacia el sur en un intento de tomar otro camino que nos llevara de regreso al estacionamiento, no pude evitar deshacerme de una sensación molesta en el fondo de mi mente. Me sentí como si hubiera olvidado una fecha límite importante que nunca debería haber olvidado. No fue hasta que Oliver mencionó su deseo de volver al auto que Jessica se detuvo en seco. Todos nos volvimos hacia ella, pero supimos lo que vendría en el momento en que preguntó. «Solo bajamos un auto, ¿verdad?» Ian espetó, más asustado que frustrado. «Por supuesto que lo hicimos. ¿Recuerdas lo apretados que estaban todos en ese pequeño trasero Prius con todo nuestro equipo de campamento destrozado en el maletero y en nuestro regazo? ¿Qué pasa con eso?» Jessica se puso blanca como si fuera la primera vez que Ian le levantaba la voz. Hizo una pausa por un momento antes de preguntar cuántos de nosotros estamos aquí ahora mismo y cuántos tiene su asiento para el automóvil. En el coche de Ian cabían 4 personas cómodamente, 5 incómodamente, y éramos 6 en el bosque en ese momento. Todo sucedió a la vez. Ian maldijo. La novia de Oliver dio un medio chillido y medio jadeo mientras yo miraba con los ojos muy abiertos de persona a persona, tratando de averiguar cuál de nosotros no pertenecía allí. Sara fue la única que logró decir algo y fue, Sara Aragl. No había terminado sus palabras antes de que su mandíbula se abriera. No quiero decir que se abrió como si estuviera asombrada por algo. Se abrió como si se hubiera dislocado de su cara. El espacio entre sus labios era un enorme vacío rosa enfermizo de encías inflamadas que tenía al menos un pie de ancho. Ella nos miró con ojos muertos y apagados mientras lentamente levantaba una mano temblorosa hasta su mandíbula e intentaba volver a encerrarla en una apariencia más humana. Volvió a colocarlo en su lugar con un sonido hueco de carne y huesos moviéndose como si nada estuviera mal en lo que acababa de suceder antes de intentar hablar de nuevo. Isme. Ian fue el primero en reaccionar. Dio un paso hacia el facsímil fallido de humano y balanceó su bastón hacia su cara mientras gritaba, «¡Fuera de aquí!». Saltó hacia atrás del ataque con un movimiento descuidado y aterrizó a 4 patas. Su cuerpo se estremeció como si una sacudida eléctrica la hubiera atravesado mientras se alejaba lentamente de todos nosotros mientras miraba a Jessica todo el tiempo. Nos siseó una última vez antes de retirarse más profundamente en el bosque con un trote convulso. Nos tomó un momento recuperar la compostura antes de continuar caminando mientras tratamos de mirar en todas direcciones a la vez. Recuerdo a Oliver divagando mientras caminábamos. Seguía preguntando aunque nadie le respondía, ¿viste cómo se movía? Se retorcía como un epiléptico en un rave. ¿Has visto alguna vez uno de esos documentales sobre la enfermedad de las vacas locas? Esa cosa se retorcía y se movía como una de esas vacas infectadas. ¿Qué diablos era esa cosa? ¿Fue una persona? ¿Qué tipo de persona puede hacerle eso a su cuerpo? Intentó hablar con nosotros. Divagó durante horas antes de que tuviéramos que detenernos. Tuvimos que decirle que se callara porque nos preocupaba que esa cosa nos oyera, aunque ese no era el caso. Le hicimos dejar de hablar porque solo sirvió para asustarnos. A pesar de detenernos a pasar la noche, ninguno de nosotros durmió realmente. Nos sentamos alrededor de una fogata y escuchamos el sonido de chillidos y aullidos agudos que venían de todo nuestro alrededor. Parecía que cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, las llamadas comenzaban y me despertaban de una sacudida. Hablamos en voz baja y tratamos de averiguar qué querían con nosotros, aunque ninguno de nosotros realmente quería la respuesta a esa pregunta. Las horas se prolongaron casi sin cesar antes de que amaneciera y continuamos nuestra caminata. Pasamos el domingo caminando y tratando de encontrar una vista familiar.
Sin una idea real de dónde estábamos y hacia dónde íbamos, nuestra única esperanza era tropezar con otro excursionista o encontrar un área con un punto de vista lo suficientemente alto como para poder inspeccionar toda el área. Desafortunadamente, las elevaciones que subimos no permitían una buena vista del área y era extremadamente poco probable que encontráramos otro excursionista debido al hecho de que el sendero había sido cerrado y no estaba despejado. Incluso si lo hiciéramos, ¿cuáles eran las posibilidades de que confiáramos en ellos y pudiéramos estar seguros de que no era una de esas cosas? A mitad del día, Ian me susurró, cuenta las personas que llevan mochilas. Uno de ellos está de nuevo con nosotros. Casualmente miré sobre mi hombro y noté que uno de nuestro grupo caminaba sin equipo. Iban detrás de nosotros, pero todavía estaban cerca. Se movieron lentamente, pero no mostraron ninguno de los movimientos espasmódicos de los dos anteriores. La idea de que estuviera aprendiendo a imitar nuestros movimientos me inquietó. Sin pensarlo realmente, me quité la mochila y me acerqué al impostor. Antes de que supieran lo que estaba pasando, los empujé tan fuerte como pude. En el instante en que mis manos presionaron su camisa, sentí que algo resbaladizo y cálido sería como la capa exterior que se cae de un mango podrido. Su camisa se deslizó de su cuerpo a mis manos y rápidamente me di cuenta de que era su piel. La cosa estaba realmente desnuda, pero daba la apariencia de ropa al alterar el color de su piel casi traslúcida. Dejé caer la piel que se había desprendido y golpeó el suelo con una bofetada húmeda. La criatura cayó hacia atrás y comenzó a aullar. Solo puedo describir el sonido así. Imagina salir de tu cama en medio de la noche para ir a mear. Mientras te abres camino a través de la oscuridad para salir de la habitación, pisas la cola de tu perro. Imagínese ese grito de sorpresa, de dolor y la sorpresa que lo acompaña. Ahora concéntrate en esa emoción que sentiste cuando escuchaste ese ruido, esa repentina sorpresa y culpa. En realidad, el sonido que hizo no se parecía en nada a un perro herido, simplemente me recordó tanto a una mascota herida que no puedo diferenciar los sonidos. Aquí está la peor parte, no debería haberme sentido mal. Esas cosas nos acechaban y atormentaban. Probablemente nos estaban cazando y me sentí mal por lastimarlo. No debería haberme sentido mal por eso, pero quería que lo hiciera y así lo hice. La cosa se retorció en el suelo de espaldas durante unos segundos haciendo un ruido lamentable. Extendió los brazos hacia atrás y se incorporó sobre las manos y las puntas de los pies. Sus articulaciones estallaron húmedas y sus músculos y huesos se ajustaron para adaptarse a esta nueva posición. Se arrastró lejos mientras gritaba todo el tiempo mientras Ian lo perseguía con su bastón con la esperanza de alcanzarlo y hundir la cabeza. No fue hasta que la cosa desapareció de la vista que me di cuenta de que los gritos no eran solo viniendo del monstruo pero también de Jessica. Estaba tratando de imitar su respuesta. Con Ian desaparecido y los gritos de Jessica posiblemente atrayendo más de esas cosas hacia nosotros, decidí que tenía que hacer algo. Di un paso adelante y la envolví en mis brazos. Ella temblaba como una hoja en el viento. Acaricié su cabello y le susurré que había terminado. Se las arregló para ahogar algo en su rostro. Todo lo que pude distinguir fue que algo andaba terriblemente mal en su rostro. Se calmó cuando le dije que todo iba a estar bien. Yo mismo no creía eso, pero era lo único que podía pensar que podría traerle consuelo. Ian regresó furioso porque el monstruo escapó y torpemente rompí el abrazo. Ian no dijo nada, simplemente empezó a caminar. Continuamos siguiéndolo, esperando que encontrara el camino, pero sabiendo que probablemente no lo haría. 6 horas después, nos acomodamos para pasar la noche. Parecía que habíamos estado dando vueltas todo el día y no habíamos progresado en absoluto. Por lo que sabíamos, la cosa podría haber estado jugando con nuestros recuerdos y convenciéndonos de que los puntos de referencia familiares eran nuevos y nos llevaron a las profundidades del bosque. No se lo dije a los demás, pero creo que sabía lo que querían esas cosas con nosotros. Querían llevarnos más adentro del bosque. Intentaban forzarnos al agotamiento, y cuando estábamos demasiado débiles para defendernos, descendían sobre nosotros y nos comían.
Oliver tenía razón en eso. Si esa cosa es similar a nosotros de alguna manera, entonces esos espasmos espasmódicos probablemente fueron algún tipo de trastorno priónico que provino de comer humanos. Después de comer un poco de cecina desde que decidimos no hacer fuego y atraernos más, llegamos a la conclusión de que tendríamos que dormir por turnos. Me ofrecí como voluntario para la primera vigilia porque mi percepción del comportamiento del monstruo me había robado cualquier deseo de dormir. Los demás se marcharon sin una palabra más. Estaban exhaustos y no fue hasta una hora después de mi reloj que me di cuenta de que yo también lo estaba. Incluso teniendo en cuenta la apariencia grotesca del monstruo, todos necesitan dormir. Jessica se unió a mí unas 2 horas después de mi reloj. Admitió que no podía dormir después de nuestro encuentro con la criatura. Asentí con la cabeza, ambos habíamos visto algo terrible que los demás no habían visto. Hablamos durante unos buenos 30 minutos sobre lo que pensábamos que estaba pasando y cómo todos lo estaban manejando. Estaba preocupada por Jan. Ella confesó que estaba actuando de manera errática y que la estaba asustando. Envolví mi brazo alrededor de ella por un momento y le dije que todos estábamos asustados. Me miró a los ojos y me dijo que se alegraba de que yo estuviera aquí y sentí que algo se retorcía en el fondo de mí que había enterrado hace mucho tiempo cuando la conocí. Cuanto más tiempo se quedaba conmigo de guardia, más personal se volvía nuestra conversación. Ella confesó que ella y Jan habían estado peleando mucho recientemente y que se preguntaba si iban a solucionarlo todo. Al comienzo de su relación, estaban muy bien juntos. La hacía sentir maravillosa, pero había algo que no se sentía bien. Como si faltara algo. La escuché hablar sobre todo lo que estaba pasando en su vida y supe que tenía que hacer algo. Sabía que si no lo hacía ahora, me arrepentiría. Tenía que contarle lo de la puerta. Escuchó en silencio mientras le contaba todo. Fue el evento que precipitó mi colapso en el trabajo y mi diagnóstico de trastorno de ansiedad social en el consultorio del terapeuta. Todo comenzó simplemente un viernes en el trabajo. Estaba en el comedor comiendo mi sándwich y leyendo un libro como de costumbre mientras mis compañeros de trabajo hablaban sobre sus planes para el fin de semana. Uno de ellos estaba celebrando una fiesta de inauguración de la casa y estaban invitando a todos al trabajo. Pensé que la invitación solo se extendía a las personas con las que estaba hablando hasta que me preguntó si podría asistir el sábado. Como era la primera vez que me invitaban a salir después del trabajo, decidí ir. Pasé todo el sábado preparándome, planificando los temas interesantes que debían plantear en caso de que hubiera una pausa en la conversación, y la botella de vino que planeaba darle como regalo de inauguración de la casa. Después de animarme, me fui para ir a la fiesta con la botella en la mano y el ánimo en alto. Me convencí de que iba a ser el alma de la fiesta y que tal vez si jugaba bien mis cartas, finalmente podría encontrar un amigo en el trabajo que hiciera que el tiempo pasara volando en lugar de prolongarse. No fue hasta que llegué a la casa que esa falsa bravuconería comenzó a desmoronarse. Me detuve frente a la casa del vecino porque en todos los demás lugares ya había un auto estacionado allí. Fue entonces cuando sentí que mi corazón latía como si acabara de correr una milla. Comencé a subir por el camino de entrada con la botella de vino resbaladiza en mis manos por las palmas de mis manos sudando. No fue hasta que llegué a la puerta principal que me di cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Toda esa emoción que se había ido acumulando desde el viernes por la tarde fue reemplazada por otra cosa, de tensión. Todos esos temas que había pensando me parecían aburridos y todas las seguridades que me había dado me parecían vacías. No me sentí preparado para esto en absoluto. En este punto, una pequeña parte de mí susurró algo que se me ha quedado grabado hasta el día de hoy. Esa voz insinuó que en realidad nunca quisieron que saliera. Solo me habían dado esa invitación como cortesía y en realidad no esperaban que yo fuera a su casa. Decía que si llamaba a esa puerta estaría haciendo el ridículo. Me dijo que ni siquiera me sentía cómoda en mi propia piel, así que, ¿cómo podría atreverme a imaginar que disfrutarían de mi compañía? Querían celebrar con sus amigos, no querían escucharme buscar algo de qué hablar. Todos esos miedos pasaron por delante de mí, burlándose de mí,
exigiendo que llamara a la puerta y me hiciera parecer un idiota. Esa parte de mí me dijo que estaba mejor solo y escuché. Me di la vuelta sin siquiera tocar la puerta y me fui. Nadie había entrado y la música estaba sonando fuerte, así que dudo que me hubieran escuchado de todos modos. No debería haber estado allí en primer lugar. Tal vez los vi mirándome desde la ventana, tal vez no. Tal vez estaban riendo de mí mientras me alejaba, nervioso y avergonzado. Tal vez volvieron a la fiesta y bromearon sobre el retardado social que aparentemente se había asustado y se había escapado de su casa mientras yo iba a casa y lloraba en la ducha. Quizás. Jessica escuchó mientras le contaba la historia. Ella sonrió con tristeza cuando comencé a llorar en su hombro. Todos esos sentimientos que experimenté fuera de la casa de mi compañero de trabajo regresaron rápidamente, todo ese miedo, necedad y fracaso fatalista se estrelló contra mí como olas en la orilla. Susurró palabras tranquilizadoras en mi oído y esperó a que me recobrara. Una vez que lo hice, se apartó y me dijo que no era culpa mía. Fue allí, bajo la luz de la luna, con su rostro a centímetros del mío, donde hice lo peor que había hecho en mi vida. La besé, fue lento, vacilante, romántico. La miré a los ojos y vi su hermoso rostro. Me atrajo hacia ella mientras se inclinaba hacia atrás. Perdido en el momento en que la sostuve contra mí mientras le decía todas las cosas que debería haber dicho cuando la conocí y me di cuenta de que la amaba. La abracé así por unos momentos, temiendo que si la dejaba ir, perdería este momento perfecto. Estaba caliente, olía a flores silvestres. Olía a felicidad. Por primera vez en lo que pareció toda una vida, me sentí cómodo y contento. No sé cuándo me quedé dormido, pero recuerdo haberme despertado. En la emoción de la borrachera de amor de la noche anterior, no pensé ni una vez en Nyan ni en las consecuencias de mi decisión. Solo pensaba en Jessica y olvidé que era su novia. Lo que hice anoche fue un hermoso error. La convencí de que lo engañara conmigo. Necesitaba decírselo antes de que saliera la verdad. Necesitaba que entendiera cómo me sentía. Me levanté del suelo y me estiré. Jessica se había ido. Supuse que había vuelto a su saco de dormir en medio de la noche. Caminé hacia Jan que se estaba despertando. Se frotó los ojos para quitarle el sueño y me preguntó si me quedaba despierto toda la noche. Las palabras sangraron de mí y una vez que empezaron no pude detenerme, no sé qué pasó, tío. Estuvimos hablando en un momento y luego en el siguiente. Oh Jesús, no era mi intención que sucediera. Sabes que te amo, hombre, no haría nada para lastimarte. Simplemente sucedió y ahora no puedo soportarlo. El grito de sorpresa de Jessica me interrumpió antes de que pudiera ir más lejos. Tanto Jan como yo nos volvimos al sonido de su angustia y supimos instantáneamente lo que había sucedido. Las mochilas con nuestra brújula, comida y agua habían sido robadas. ¿Sabía? ¿No lo ves, maldita sea? Sabía que podíamos identificarlo sin una mochila y no podía moldear su piel para que tomara la apariencia de una, por lo que nos los robó. Ahora, la próxima vez que se infiltrara en nuestro grupo, no seríamos más sabios. Jessica y yo nunca hablamos esa noche. Jessica nunca se había apartado del lado de mi hermano esa noche. Habían cerrado la cremallera de sus rollos de dormir juntos. Ella no se abrió conmigo sobre sus preocupaciones y yo nunca la besé. Derramé mi corazón a una cosa que llevaba la piel de Jessica mientras estaba en mis brazos. Le confesé mis verdaderos sentimientos a una entidad sucedánea que se hacía pasar por una persona. Me sentí enfermo. Los demás se despertaron rápidamente después de escuchar los gritos de Jessica. Buscamos rápidamente por la zona, con la esperanza de encontrar algún trozo de comida o alguna indicación de a dónde se habían llevado nuestras cosas. No encontramos nada, desapareció hace mucho tiempo. No teníamos comida, agua y esperanza. No teníamos forma de saber cuándo una de esas cosas estaba secuestrando nuestras cabezas y pretendiendo ser parte de nuestro grupo para distraernos. Con nuestra brújula desaparecida, no teníamos forma de seguir una dirección establecida y esperar recuperar el rastro. En resumen, estábamos jodidos con una S mayúscula.
Oliver exigió saber qué estaba haciendo anoche. Quería saber cómo podía ser tan descuidado como para quedarme dormido cuando debería haber estado cuidando de ellos y nuestro equipo. Le mentí y le dije que alguien había venido en medio de la noche para relevarme de mi turno. No mencioné que era una de esas cosas personificando a Jessica. No podía soportar mirar a mi hermano o a su novia a los ojos en ese momento. Oliver empezó a gritar, pero se detuvo cuando vio que estaba al borde de las lágrimas. No sé si fue la piedad o el disgusto lo que hizo que se detuviera. No importa de ninguna manera. Recogimos lo único que no habían tomado durante la noche, nuestros rollos de dormir, y seguimos caminando. La caminata sin agua o la perspectiva de comida era insoportable. Ya estábamos agotados, y darnos cuenta de que pronto nos íbamos a morir de hambre y deshidratación solo sirvió para agotar más energía. A las pocas horas mi boca se sentía gomosa y seca. Mientras todavía estábamos bajo el dosel de hojas, la temperatura todavía estaba en los altos 80 y bajos en los 90. No pasó mucho tiempo para que la deshidratación se estableciera. Seguí lamiendo mis labios en un intento de mantenerlos húmedos, pero podía sentir que comenzaban a agrietarse cuando mi saliva comenzaba a secarse. Mientras caminábamos, Oliver aceleró el paso y me alcanzó. Lo miré y supe sin que él dijera nada que otra de esas cosas se había unido a nuestro grupo. Susurró, no lo mires directamente. Manténlo en la esquina de tus ojos. Creo que así es como se mete con tu mente. Explicaría por qué recuerdas a ese tipo esa noche, pero el resto de nosotros no podemos. Lo viste, pero el resto de nosotros no. No te acerques, solo manténlo en el rabillo del ojo. Nos ha estado siguiendo durante aproximadamente media hora, creo que solo quiere mirarnos y seguirnos. Fingí estar partiéndome el cuello y miré la etiqueta larga en mi visión periférica. Se arrastraba detrás de nosotros unos 4 metros. En su estado de reposo, sus rasgos faciales parecían estáticos. Podía distinguir ojos y una nariz, pero cambiaba y ondulaba constantemente como plástico burbujeante. En este punto estábamos demasiado cansados para molestarnos siquiera en perseguirlo. Seguimos caminando y esperábamos que no intentara unirse al grupo. Parecía contento de mantener su distancia y mantenernos en su línea de visión. Nos siguió durante unas 2 millas antes de irse hacia los árboles con un paso torpe y tambaleante. Estábamos demasiado cansados para siquiera intentar establecer un sistema de turnos. Nos acurrucamos juntos en un intento de convencernos de que estábamos más seguros cuando estábamos más juntos, pero cada vez que uno de nosotros se sentía lo suficientemente cómodo como para quedarse dormido, esas cosas comenzaban a hacer ruido. Los ruidos comenzaron como aullidos agudos cuyo sonido parecía viajar por millas. A medida que avanzaba la noche, se volvieron más agresivos. Recuerdo una vez que me estaba quedando dormido al escuchar el chirrido chirriante de mi nombre, Evan. Las cosas no solo nos seguían, estaban aprendiendo. Estaban perfeccionando su mimetismo. El pensamiento me perturbó más que la idea de que ellos estuvieran ahí afuera mirándonos en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo les tomaría volverse más humanos que humanos? ¿Qué harían una vez que fueran capaces de caminar entre la gente de nuevo? Me quedé dormido con ese pensamiento dando vueltas en mi cabeza como un hombre atrapado dentro de una pared. Nos levantamos el martes por la mañana y nos fuimos sin decir una palabra. En este punto, no quedaba nada que decir. Algunos de nosotros habíamos estado despiertos toda la noche sin comida ni agua. El estrés constante nos había desgastado por completo. Continuamos caminando en la misma dirección en la que habíamos estado entrando con la falsa esperanza de encontrarnos con alguien. Al final, nuestra caminata se parecía más a una marcha de la muerte. Mis pies estaban cubiertos de ampollas que se habían roto y pegado las plantas de mis pies a mis calcetines. Cada paso se sentía como si estuviera abriendo las heridas un poco más. En un intento de apartar mi mente de la incomodidad, me concentré en mi hermano que caminaba frente a mí. No caminaba tanto como cojeaba hacia adelante. Había dejado de usar su bastón y lo arrastraba detrás de él como si fuera una extremidad rota.
Observé mientras pasaba por encima de una roca y el bastón se le resbalaba de las manos. Siguió arrastrándose hacia adelante como si nada hubiera pasado. Ni siquiera notó que se le caía de las manos. Fue en ese momento que supe que algo andaba mal. Sabía que mi hermano ya no era mi hermano. Silenciosamente recogí su bastón cuando lo pasé. Amy fue a llamarlo y preguntarle si estaba bien, pero la hice callar. Estaba tan seguro de que una de esas cosas lo había reemplazado y ahora nos estaba conduciendo más adentro del bosque. Me di cuenta de que solo tendría una oportunidad en esto. En el instante en que supiera que lo sabíamos, intentaría huir. Todo lo que haría falta era un buen golpe en la parte posterior de la cabeza y podríamos sacar una de esas cosas. El palo tenía un poco de peso, alrededor de 5 o 6 libras, lo suficiente como para romper un cráneo si se lo golpeaba con la fuerza suficiente. Comencé a caminar más rápido mientras trataba de evitar la maleza que podría delatar mi acercamiento. La cosa que llevaba la piel de mi hermano continuó cojeando mientras me acercaba. Esperé hasta que estuve a una distancia de balanceo antes de levantar el palo sobre mi cabeza. Mi corazón latía en mi pecho y mis palmas estaban tan sudorosas que sentí como si el palo se deslizara fuera de mis manos. Siguió avanzando, completamente inconsciente de lo que estaba a punto de hacerle. Susurré, lo siento, justo antes de balancear el bastón hacia abajo con todas mis fuerzas. Ian se volvió hacia mí mientras murmuraba aturdido, perdón por qué. Mis músculos se bloquearon y me detuve a mitad del swing y el palo se detuvo a pocos centímetros de su cara. Parpadeó sorprendido antes de murmurar, Evan, ¿qué pasa? Su voz sonaba distante y vacía, como si estuviera entre un estado de vigilia y sueño. Fue entonces cuando supe el alcance de su condición. Estaba pálido y parecía que la más mínima brisa lo derribaría. No era una de esas cosas, estaba delirando por la deshidratación, la falta de sueño y la inanición. El bastón se me cayó de las manos y rebotó en el suelo junto a nosotros. Arrastré mi lengua por mis labios y sentí como si estuviera lamiendo papel de lija. Lloriqué, Jesús, Ian. Pensé que eras una de esas cosas. Casi. Oh Dios, lo siento mucho. No reaccionó a mi disculpa. Simplemente se dio la vuelta y siguió caminando en la dirección en la que íbamos. Amy solo vio cómo todo se desarrollaba aturdida antes de comenzar a seguirlo. Oliver negó con la cabeza con tristeza, pero no se veía mejor. Tenía los ojos vidriosos y los labios agrietados y rojos de frotárselos. Vi a mi hermano avanzar y me recordó a una de esas viejas películas de vudú en las que alguien es puesto en trance y obligado a trabajar hasta que muere de agotamiento. Su boca colgaba abierta y se movía como si lo arrastraran con cuerdas de marionetas. Cogí el bastón y comencé a seguirlos. Me pregunté cuánto más le quedaba en él y qué podríamos hacer cualquiera de nosotros si simplemente se cayera y dejara de caminar. Me pregunté cuánto tiempo más tendríamos. No sé cuánto tiempo caminamos. Todo se fundió en un malestar confuso en ese momento. Recuerdo que perdí el equilibrio y tropecé algunas veces, pero apenas lo sentí. La tercera vez, ni siquiera me di cuenta de que estaba tirado en el suelo hasta que Jessica me pisó al pasar. No hubo disculpas, estaba demasiado herida para reconocer lo que había pisado. Me levanté y me sentí mareado, pero seguí poniendo un pie delante del otro. La quinta vez que me caí, me pregunté si hubiera sido mejor simplemente acostarme y esperar a morir. Un bostezo emocionado detrás de mí de una de esas cosas me hizo ponerme de pie. No fue hasta que nos topamos con el letrero de Little Bear Canyon que me di cuenta de lo cerca que estábamos de la salvación. La publicación de Little Bear Canyon también tenía una señal de ramificación que apuntaba en la dirección de TJ Coral, que estaba a solo unas millas de donde comenzamos en Gila Cliff Dwellings y caminamos por la Ruta 15. Ian se dirigía en la dirección correcta y nosotros estaban casi libres en casa. En mi emoción, comencé a llamar a los demás para hacerles saber que el final estaba cerca. Miré a mi alrededor y grité, Jessica, Ian, Oliver, Heather, Amy. Sé dónde tenemos que
Las palabras murieron en mis labios cuando conté los nombres y me di cuenta de que aún no había terminado. Los demás siguieron moviéndose como si no me hubieran escuchado hablar. El impostor se acercó a nosotros y, por una vez, fue fácil identificarlos. No sé si habían bajado la guardia después de ver nuestras condiciones, pero esta era obvia. Se movió lentamente, pero sus movimientos no transmitían su cansancio. Todos los demás sudaban y parecían muertos vivientes, pero ella estaba bien. Esperé a que ella se acercara lo suficiente para seguir el camino que los demás estaban bajando antes de levantar el bastón de Jan y gruñir: «Date la vuelta ahora mismo, maldita sea. Puedo verte». Se dio la vuelta lentamente y sentí que mi corazón daba un vuelco. Se veía casi exactamente como Jessica excepto por un tinte marrón en su cabello. Ella podría haber sido su gemela. Sabía lo que estaba planeando incluso antes de que abriera la boca y preguntara: «¿Qué estás haciendo, Eva?» «No me llames así», hice una mueca. «¿De qué estás divagando? Por favor, quítese del camino, estamos casi a salvo de esas cosas». «Sé lo que eres». Heather se puso blanca al darse cuenta. Comenzó a hablar rápidamente: «No soy una de esas cosas. Por favor, Evan, tienes que recordarlo. Éramos 6. Esas cosas quieren que pensemos que solo había 5 para que puedan llevarse a uno de nosotros sin que a los demás les importe. Esas cosas no nos quieren a todos, solo quieren al más débil. Por favor, vámonos antes de que atrapen». «Cállate», espeté. Levanté el bastón que tenía en la mano y se lo blandí. «Piénsalo, Evan, ¿me muevo como una de esas cosas? ¿Hablo como ellos? Eso debería ser suficiente para demostrar que soy humano». «No. Jan es mi hermano, Jessica es su novia». «Soy tu novia». Me senté en tu regazo durante el viaje en auto. «Por favor, no me mates». «Evan, te amo». «¿No te acuerdas?» «Evan, te amo». Bajé el palo que tenía en la mano mientras los recuerdos me bombardeaban. La conocí una noche cuando mi hermano me obligó a ir a un club con él. Heather se había pasado la noche sentada en el bar bebiendo. No fue hasta que trató de levantarse y cayó en mis brazos que realmente hablamos. Recordé los perezosos domingos en la cama viendo películas cursis de ciencia ficción. Recordé abrazarla cerca de mí después de hacer el amor y escucharla susurrar cosas dulces en mi oído. Recordé nuestra vida juntos. Dije con voz ronca: «Heather, lo siento mucho». No lo sabía. Ella arrulló: «Evan, no es tu culpa». Fue a tocarme y yo salté hacia atrás como si me hubiera mordido una serpiente. En el instante en que escuché esas palabras, llamé. El palo la pilló desprevenida en un lado de la cara. Sentí su mandíbula ceder bajo la fuerza repentina de mi ataque. Ella balbuceó a través de los dientes rotos: «Yo no». El segundo golpe abolló su sien cuando el hueso temporal se rompió. Siguió intentando hablar, pero era demasiado tarde y se había hecho demasiado daño. Esa puerta estaba cerrada para mí ahora. Seguí balanceando el bastón sobre su cabeza hasta que se astilló y se partió. Levanté la vista de su cuerpo tembloroso y vi a mi hermano mirándome con horror. «Heather, oh Dios mío». Hablé con los dientes apretados y lo miré con los ojos enrojecidos: «Vamos, tenemos que irnos». Fue a seguir hablando, pero pasé junto a él. No quería explicárselo. Finalmente corrió hacia adelante, fortalecido con la perspectiva de encontrar un rescate en la carretera. Miré detrás de mí por última vez. Lo último que vi fue una de esas cosas que se llevaban el cadáver de Heather. Parecía demacrado y medio loco de hambre. En ese mismo momento, no le tenía miedo a la cosa, solo sentía lástima. Nunca lo sabré si me forzó o no esa emoción. Me di la vuelta y alcancé a los demás en la ruta 15. Estuvimos en la carretera durante 15 minutos antes de que logramos detener un automóvil y llamaron a una ambulancia. Los médicos dijeron que nuestra exposición a los elementos
Los médicos dijeron que nuestra exposición a los elementos, combinada con nuestra inanición y deshidratación, desencadenó las alucinaciones auditivas y visuales que experimentamos. Es la respuesta típica que recibirías después de escuchar nuestras divagaciones medio muertas sobre criaturas que deforman su carne y nuestros recuerdos para llevarnos al borde de la muerte para que puedan aprovecharse de nosotros cuando estamos más débiles. Pasamos una semana allí mientras recibíamos tratamientos, contando nuestras horribles experiencias y luego evaluaciones psíquicas posteriores antes de ser liberados. Traté de hablar con los demás al respecto. Ian y Jessica se niegan a hablar conmigo al respecto. Realmente no conozco a Oliver ni a Amy, así que eso también está fuera de la mesa. Solo quieren olvidar. No puedo olvidar. Aquí está la cosa. Todavía recuerdo que Nadia me pidió que la ayudara a encontrar su encendedor. Recuerdo quedarme despierto hasta tarde y hablar con ella junto a la fogata mientras fumaba como una chimenea. Puedo recitar los terribles juegos de palabras de Jerry que haría sobre casi todo y la determinación de Lucas de caminar por este sendero mientras sucumbe lentamente a los efectos de su esclerosis múltiple. Recuerdo haberle susurrado cosas dulces a Jessica bajo el resplandor de la luna llena. Todavía puedo imaginar ese momento tan claro como el día, incluso meses después. Conozco la conversación que tuvimos palabra por palabra. Puedo recordar la sensación de su piel contra la mía y el olor de su cabello cuando me apreté contra él cuando llegué a ese verdadero momento de conectividad. Recuerdo a Heather suplicándome y rogándome que no la matara. A pesar de escribir esto todos los meses después, puedo ver todas esas cosas con claridad. A veces, a altas horas de la noche, incluso puedo recordar haber conducido hasta el Parque Nacional de Gila con Heather sentada en mi regazo, jugando contra mí y diciéndome lo divertida que iba a ser nuestra caminata. A veces pienso en ese recuerdo más de lo que debería. Como no puedo hablar con mi hermano ni con Jessica sobre esto, tuve que buscar otra salida. Supongo que estoy escribiendo todo esto por esa única razón, catarsis. Al final, sigo preguntándome si lo que hice estuvo bien. ¿Hice la elección correcta? Quiero que leas esto y me digas que no tenía otra opción, que el riesgo de que uno de ellos se escapara a la ciudad me obligaba. Sé que ese no es el caso. Podría haberme alejado o haber intentado asustarla, pero no lo hice. ¿Qué tipo de persona puede mirar a alguien a los ojos, recordar todas las cosas que hizo y la vida que tuvo, y hacer lo que hice? ¿Quién puede tener todos esos recuerdos y acabar con todo tan cruelmente? No importa si nada de eso fue real porque en ese momento lo fue para mí. ¿Quién puede mirar a alguien y sentir tanto amor por él antes de matarlo? La respuesta a esa pregunta es simple ahora que me pregunto en voz alta. Simplemente no me gusta la respuesta.